Hoy vamos a tener la continuación de Testimonios Recibidos, la parte número 10. Una vez más veréis que hay muchos y aún quedan muchos más para ir mostrando a lo largo de estos días. Gracias a Dios que siguen recibiendo en nuestro correo cantidad de testimonios. La verdad es que eso nos alegra muchísimo. Veréis que, como siempre, son muy variados y seguramente en alguno de ellos os vais a sentir muy identificados. Por diversas circunstancias, cada uno tiene las suyas, pero esperamos que todo lo que mostramos sirva para que muchos más se decidan por el Señor. Una vez más vamos a tener estos testimonios recibidos y hace bastantes meses, como podréis comprobar. Vamos ya directamente al primero de ellos porque hay muchos. No soy adventista, pero doy gracias a Dios por este hermano. Mi esposa y yo llevamos aproximadamente un mes escuchando y viendo estos interesantísimos vídeos, mayormente de contenido escatológico, y estamos maravillados de tantas cosas que ignorábamos y que todavía nos falta por conocer. Orión, los antediluvianos, Daniel 11, el rey del norte y el rey del sur, las comunidades secretas. Pienso que todos los cristianos, sin distinción de denominación, debemos enterarnos de estas cosas y abrir los ojos de que las noticias no son porque sí meras casualidades, sino cumplimiento profético. Dando gracias por nuestros hermanos adventistas a quienes Dios les ha dado esta sabiduría, que adolecemos en las iglesias evangélicas en los asuntos escatológicos. Gracias, y firma Adolfo. Una vez más me he de maravillar cuando veo personas tan sinceras que están en diversas denominaciones, en este caso iglesias evangélicas, y son capaces de llegar a reconocer algo que muchos jamás osarían hacer. Quizás por orgullo, quizás por envidia, quizás no sé por qué. Pero hay personas tan sinceras que son capaces de decir lo que ha dicho esta persona. Y yo doy gracias a Dios de que en estos lugares el Señor tenga un pueblo. Todos están llamados a salir de Babilonia, estén donde estén. Todos están llamados a abrazar la verdad única. Y al final, Dios va juntando a su pueblo. Y yo doy gracias al Señor, porque puedo ver que Él no es el único. Personas de otras denominaciones escriben para decirnos lo mismo. Y eso es un motivo de una satisfacción inmensa. Porque saber que Dios ya está preparándose un pueblo quiere decir que Él volverá muy pronto. Que Dios bendiga a Adolfo. Y bien, vamos a pasar al siguiente. Dios le bendiga por todo lo que está haciendo. Mi familia es católica radical y yo me salí de esa tradición al inquietarme leyendo la Biblia. Y no entendía por qué la contradecían, pero tenía muchas preguntas sin responder. Gracias al Señor Jesús encontré estas conferencias
y ahora estoy inquietando a mi familia. Soy de Colombia, firma Wilber. Es interesante también ver cómo una persona de ámbito católico encuentra las conferencias y, gracias a Dios, decide también, entre comillas, inquietar a su familia dándole el mensaje que él ha conocido. Evidentemente esto no resulta muy fácil, sobre todo cuando hay personas que están muy enraizadas en sus creencias por tradición familiar, seguramente, pero es una labor que hay que hacer. Y el Señor va a estar con él, va a estar con Wilber para ayudarle y sobre todo a mantenerse firme, porque si a veces se da el mensaje en la propia casa y hay oposición, muchas veces es más fácil sucumbir para no tener problemas que seguir avanzando y diciendo las cosas como son. Pero una vez más, mi felicidad es poder contemplar estos testimonios. Que Dios bendiga a Wilber también. Saludos, Víctor. Me llamo Carlos y tengo 52 años. Soy cristiano, aunque no católico. Dejé de ir a la iglesia cuando era un adolescente, porque el ambiente que se respiraba me resultaba demasiado falso. Y mi único contacto con la Biblia era ocasionalmente. Cuando tenía un problema que no sabía resolver o una pregunta sin respuesta, oraba pidiendo a Dios que me diera la respuesta y luego abría la Biblia al azar y allí estaba la respuesta que buscaba. Hace un par de meses estaba haciendo zapping y vi por casualidad tus conferencias en la televisión y no pude cambiar de cadena. Ya sabéis que en algún lugar tenemos emisión de televisión las 24 horas del día, en Valencia, ahora también es en Granada, son dos localidades que están en España, y si Dios quiere pronto habrá en Madrid, Barcelona, Girona, nuestra propia ciudad, y esperamos que aún haya más con la ayuda de Dios. Tal era la fuerza, sinceridad y claridad con la que estabas predicando que recuerdo que pensé, esto no es normal. El Espíritu Santo tiene que estar hablando a través de este señor o le ha dado la clarividencia de la verdad auténtica. Así me quedé de impresionado y desde entonces sigo todas tus conferencias, ya sea en internet como en la televisión. Ese mismo día cogí la Biblia y empecé a leerla. Todos los días la leo. Ese mismo día dejé lo que más me gustaba, la cervecita. Solo bebo agua. Ese mismo día dejé de comer los alimentos considerados impuros. Ese mismo día me puse a trabajar para ir por el único camino que existe, el del Señor. Desde ese mismo día guardo los sábados para Dios. Eso me impactó muchísimo, como nos tenía engañados nuestra propia iglesia. Y todos los días me dejas alucinado con muchos temas que desconocía y que tocas en tus conferencias. Ese mismo día me descargué El conflicto de los siglos de Ellen White y casi lo he acabado. No me lo he podido comprar porque por el momento estoy en paro, he perdido la casa, el coche y no recibo ninguna subvención. Y si no estoy viviendo en el río es porque, gracias a Dios, mi madre todavía vive y me ha acogido en su casa hasta que la cosa se solucione. Ya veis que esta situación la están viviendo muchos españoles. Pero gracias a Dios que aún esas situaciones el Señor las utiliza a fin de bien. Quizás si esta persona hubiese estado en otras condiciones no hubiese llegado a encontrar las temáticas, no hubiese llegado en definitiva a encontrar la verdad en el Señor. Pero seguro que Dios también lo va a apoyar y lo va a ayudar en todo, porque Él no deja a los suyos por nada ni para nada. Ahora oro más que nunca, y por supuesto vosotros estáis incluidos, porque estáis haciendo un trabajo increíble y desde aquí quiero que sepas que rezo para que sigas con esa energía y salvando a gente. Y yo te doy todas las gracias por hacer eso. Y también te quiero pedir que no dejes nunca de hacerlo, por favor. Gracias por enderezar mi camino. Pero este mensaje es sobre todo para darte las gracias por mostrarme que con la oración podemos resistir a los demonios, ya que a mí me pasó lo mismo que a ti. Cuando vi que explicabas cómo te habías quedado paralizado sin poder moverte una noche y querías gritar y no podías, me quedé petrificado porque eso me pasó a mí 2 veces y la angustia y el terror que pasé no lo sabe nadie. Y cuando te oí que orando podías librarte sin problemas por si pasaba otra vez, empecé a llorar de alegría y alivio. Desde entonces duermo muy bien y todo gracias a ti. Yo diría gracias a Dios. Muchas gracias, Víctor, a ti y a tu equipo. Gracias de todo corazón. Y firma Carlos. Ya veis que experiencias paranormales siguen pasando en muchas personas.
Unos porque están puestos en el espiritismo, otros por circunstancias que el diablo sabe que quizás puede ser un punto en el cual puede llegar a entrar para asustarte, para apartarte. Pero la oración lo puede todo. Y en el nombre de Jesús no hay demonio que se resista. Estoy muy feliz de recibir comentarios así, de personas que ponen la televisión, y no es el único, y ya no cambian el canal. Y si lo cambian, vuelven atrás a buscar ese canal porque algo les impresiona de lo que están oyendo. Y esa labor solo lo hace el Espíritu Santo. Esto es difícil que pase en cualquier tipo de emisora, de cadena de televisión, con la de 1.000.000 programas tan variados que llega a ver, pero que a la hora de la verdad hay tantísima basura. El Señor toca los corazones y busca los momentos oportunos para llegar a cada uno. Que Dios te bendiga, Carlos, y te ayude en todo. Y si algo hace falta, dínoslo, por favor. Hola, Víctor. Aprendo muchas cosas de vuestras conferencias. Me alegro mucho de que haya personas como vosotros. Gracias, sigan adelante. Y firma Suso. Ya veis que hay mensajes que son extensos, otros súper cortos, pero a veces con pocas palabras se dice mucho. Y no estoy diciendo que los que escriben más hagan mal, ni mucho menos. Pero hay personas que solo ver ese apoyo, solo ver esa reacción, a nosotros nos llena y nos ayuda, nos conforta. Y por supuesto, nos decide a seguir haciendo lo que debemos hacer con la ayuda de Dios. Que Dios te bendiga, Suso. Buenos días, señor Víctor San Vicens. Mi nombre es Naudi, soy de Caracas, Venezuela. He visto algunos vídeos contenidos en el blog de El Gran Engaño, como La Marca de la Bestia, el Nuevo Orden Mundial, el número 13 y el Vaticano, entre otros. He sido católico desde niño, que es la religión que me ha enseñado mi madre, pero siempre he tenido algunas dudas, como por ejemplo, ¿por qué el Vaticano se toma la potestad en nombrar santos? ¿Y de dónde surge la religión católica? Entre otras dudas que poco a poco se han venido aclarando gracias a sus conferencias. Usted se preguntará cómo llegué a saber de su blog. Pues todo empezó cuando sentí la necesidad de saber más acerca de la vida de nuestro Señor. Busqué por YouTube vídeos sobre la vida de Jesús y me llamó mucho la atención un vídeo del señor Ron Wyatt, donde hablaba de unos descubrimientos que realizó en Jerusalén, donde mostraba el hallazgo del Arca de la Alianza, el lugar de la crucifixión y sepultura de nuestro Señor Jesús. Eso fue algo tan impresionante que me llevó a seguir buscando más, hasta que llegué a ver un vídeo suyo donde hablaba de Ron Wyatt, y fue así como pude llegar a la página de El Gran Engaño. Yo una vez más sigo diciendo, el día que Ron Wyatt resucite y vaya al cielo, si Dios considera que va a ser salvo, se va a llevar una de sorpresas, viendo la de conversiones que ha hecho después de tantos años de fallecido, que creo que dirá, valió la pena todo lo que le hicieron pasar, incluso los dirigentes de la denominación a la que él pertenecía, la Iglesia Adventista, negándole sus descubrimientos y tantas cosas más. Y algunos que siguen haciendo lo mismo aún en la actualidad. Pero gracias a su labor, el Señor ha conseguido que muchos sigan yendo al Evangelio después de tanto tiempo. Aquí en Caracas hay adventistas del séptimo día, pero como dice usted, hay adventistas que no dan bien el mensaje de Dios o no hacen un estudio verdadero de la Biblia. Quiero hacerme cristiano adventista del séptimo día, pero no quiero caer en una congregación que no sepa llevar el mensaje de Dios. Por tal motivo sería tan amable si existe la posibilidad de recomendarme a algún conocido suyo que viva aquí en Caracas para yo poder contactarle. Estaría muy agradecido. Bien, tanto a él como a todas las personas que a partir de ahora están viendo este tipo de mensajes. Una vez más, os remitiré justo al final de esta conferencia, donde estamos ya formando, gracias a personas que se ofrecen voluntariamente, en lugares distintos del mundo, personas que puedan asistir a buscarlos a ellos para recibir más información, congregarse, lo que haga falta. Y, ¿sabéis? Eso no es algo que nosotros hubiésemos dispuesto para nada que fuese así, pero hemos visto que la gente lo está pidiendo, la gente lo necesita. Hay personas que lo pasan mal porque no tienen a nadie a su alrededor
que crea lo mismo que ellos y se sienten solos. Pues ese es el momento para congregarse, para juntos alabar al Señor y seguir profundizando en el conocimiento de la palabra y orar y predicar para que otros se vayan uniendo y se vayan haciendo grupos. Y una vez más he de decir, no estamos generando ninguna nueva religión, ni ninguna secta, ni nada parecido. Estamos dando el mensaje de Dios y punto. Y las personas se sienten identificadas y se van uniendo. Y eso es cómo funciona el cristianismo. Así empezó y así seguirá siendo, ahora en el último tiempo, porque ya no queda otra. Usted tiene un gran poder de convencimiento y el estudio que hace de la Biblia con argumentos me hizo cambiar. Ahora siento la necesidad de saber más de la vida de nuestro Señor. Estoy viendo la vida de otra manera. Le doy gracias a Dios por haber podido encontrar una persona con un conocimiento tan amplio sobre las Sagradas Escrituras. Que Dios lo bendiga y le dé mucha más luz para que siga llevando la palabra de Dios a todas aquellas personas que por una u otra razón estamos por un camino que no es el correcto. Bien, he de decir que yo me pongo en manos de Dios para que me utilice tanto como pueda. Esa es mi oración diaria, por la mañana cuando me levanto, al mediodía, cuando me acuesto, durante el transcurso de la jornada. Y creo que no soy el único que hace eso. Y gracias a Dios, el Señor está actuando para llevar a más personas al Evangelio. Y eso, aunque nosotros seamos instrumentos miserables, puestos en manos de Dios, podemos dar ese mensaje que los ángeles quisieran dar, pero que Dios nos ha dado el privilegio a nosotros, a los humanos, para comunicarlos los unos a los otros. Y cada vez hay más personas que están dando el mensaje de verdad. Qué alegría me da ver cuando hay personas que reconocen que no andaban por el camino correcto y ahora quieren seguir al Señor plenamente. Qué alegría. Que Dios lo bendiga. Mirad, también dice, buenas noches, señor Víctor, reciba un cordial abrazo. Hoy acudí por primera vez a una iglesia adventista del séptimo día. Antes de llegar al sitio, le pedí mentalmente al Señor que me diera fuerza y confianza para poder ingresar a la iglesia donde no conozco a nadie. Al llegar al sitio sentí algo de temor y nervios y dudé, pero al voltear, atrás mío venía una persona, le pregunté dónde quedaba la entrada de la iglesia, y esa persona con una sonrisa me dijo, ven, yo te digo. Le dije que estaba aquí por primera vez, me presentó a sus hermanos, me anoté en un libro de visita y entré con esa persona y me senté con él en la última fila. Bien, esto de anotarse y tal es muy típico en Latinoamérica y en iglesias que están en España donde la mayor parte de los miembros son latinoamericanos. Aquí esto nunca se hacía, era impensable, la gente quiere una privacidad total y que no le hagan nada de esto, por supuesto. Bueno, son costumbres. Pude notar que en el lugar había mucha algarabía. Las personas se paseaban de un lugar a otro, mientras un integrante de la iglesia hablaba en el púlpito. Observé también una joven entretenida con su celular, el móvil. La persona con la cual ingresé se sentó al lado mío y empecé a hablar con ella. Tocamos varios temas. Le hice solo 2 preguntas. ¿Sabe usted cuántos años duró Adán sin pecar? ¿Sabe usted en qué año será la venida de nuestro Señor Jesús? Claro, con estas 2 preguntas a un adventista es realmente de impacto, ¿eh? Y no respondió. Mentalmente pensé, a lo mejor en esta iglesia no han tratado a fondo este tema. Le hablé sobre las conferencias del gran engaño y que gracias al ministerio del cuarto ángel y especialmente a usted, señor Víctor, pude entender algo de las Sagradas Escrituras de la Biblia y por eso estaba hoy en ese lugar. Escuché con atención la predicación del pastor. Hizo referencia a la vida de José y sus hermanos. Fue interesante, pero hablaba con un tono muy alto, enérgico y fuerte. Me aturdía un poco. Miré a mi alrededor y pude ver algunas personas como cansadas y no prestaban casi atención. Los niños corrían de un lugar a otro. No sentí esa paz y tranquilidad que debería existir en una iglesia. Qué lástima cuando ves comunicados así, porque eso es lo que hemos vivido en experiencia en tantas iglesias. Es un denominador común muy triste, la falta de reverencia en las iglesias. Todos deberíamos aprender y ser conscientes que estamos ante la presencia de Dios. Y podemos tener algún momento de simpatía,
pero hemos de tener también esa calma, esa serenidad, esa concentración que podamos adquirir en ese lugar en concreto, porque estamos en casa de Dios. Terminada la predicación, salimos todos afuera y cerraron la iglesia. Y eran como las 12:50. Yo había llegado como a las 10. Seguimos conversando sobre la ley dominical y la persecución de los cristianos en los tiempos cercanos a la venida de nuestro Señor Jesús. Aclaro, si alguien entra nuevo en esta conferencia, que la ley dominical es una ley que se va a instaurar empezando en Estados Unidos y que va a ser automáticamente puesta para todo el mundo y que tiene que ver con el papado. El Vaticano ganará cada vez más peso y gracias a su nexo de comunión total con Estados Unidos va a conseguir instaurar otra vez el domingo como día de reposo a nivel mundial, como una solución definitiva a los males de toda la sociedad, tal como el Papa ya ha dejado claramente expresado en su última encíclica Laudato Si, de la cual también estuvimos comentando y mostrándolo. Y después esa persecución que tiene que haber justo antes de la venida de Cristo sobre los verdaderos fieles, los que guarden el sábado, entre otras cosas. Yo hice un comentario de los 144.000 santos que serán arrebatados y subidos al cielo. Ella me dijo que eso de los 144.000 era algo simbólico y que tuviera mucho cuidado porque a veces se interpretaban mal las cosas. No quise preguntar nada del porqué de ese simbolismo, ya que no tengo el conocimiento ni la luz y no quería entrar en detalles, ya que solo acudí a la iglesia porque sentí la necesidad de hacerlo y deseaba saber cómo es el estudio que se hacía de la Biblia. Esa persona me regaló un librito que dice El libro de Lucas. Es como una guía para el estudio de la Biblia. Me dijo que deseaba ayudarme y nos despedimos. Es sencillamente el librito de Escuela Sabática, que ahora, por desgracia, ha dejado de llamarse también Escuela Sabática. Supongo que cada vez poco a poco se va llevando todo más a esa forma de hablar tan ecuménica, que puede ser solo decir estudio de la Biblia, y dejando de lado el mismo sábado tan característico como escuela sabática, como las iglesias protestantes tienen la escuela dominical. Señor Víctor, le pido disculpas si le comento todo esto, pero no tengo a nadie más a quien acudir. No quiero pisar en falso y llegar a una congregación donde no hagan un estudio adecuado de la Biblia. Yo le doy gracias a Dios por haber encontrado su página. Gracias a usted y su congregación he aprendido algo del conocimiento y carácter de Dios. Me siento muy a gusto cada vez que veo sus conferencias. Su mensaje me llega y me llena mucho. Que Dios lo bendiga siempre y para siempre y a todo su gran ministerio del Cuarto Ángel. Hace gracia que ponga su gran ministerio cuando nosotros no paramos de decir que es mini ministerio, ¿no? Pero una vez más, la preocupación de esta persona es una preocupación de muchos que quieren buscar una iglesia donde congregarse, una iglesia donde estén indagando en la verdad, donde estén predicando la verdad tal cual, que por desgracia cada vez es más difícil de hallar, incluso siendo iglesias adventistas. Si además falta todo ese respeto en la iglesia, todo esto no ayuda para nada a que las personas quieran seguir asistiendo allí. Cierto es que Dios sigue trabajando aún en distintos lugares y Dios tiene pueblo aún en todas las denominaciones, pero Dios ya está haciendo un llamado a que o hacemos las cosas como tocan o mejor no estar en lugares solo para pasar el rato. Ya va siendo hora que nos definamos. Si la venida de Cristo es tan cercana, no podemos estar haciendo la mona. Debemos hacer las cosas que tocan y decir lo que hay, para que el mundo reaccione y más personas como Él lleven el mensaje que deben dar a todo el mundo. Y es triste a veces que las personas que llegan a través de haber conocido las conferencias a una iglesia adventista les lleguen a dar a ellos, a los adventistas, un mensaje que ellos mismos ignoran. Pero ya veis, Dios está utilizando a personas de fuera que las lleva dentro de la iglesia adventista para darles el mensaje final que ellos deberían conocer y que no tienen. Y a lo peor de todo, tantas veces esa maldita reacción que cuando les dicen el mensaje final
desprecio, burlas, rechazo. Gracias a Dios no todos. Ha habido personas que han podido ir a iglesias adventistas y se han sentido muy bien acogidos y han encontrado que aún hay lugares donde las cosas se están intentando hacer bien y decir bien, con la luz que tengan, pero intentan hacerlo. Lástima que no sean todas partes y cada vez eso sean más excepciones. Otra cosa, qué bonito el vídeo que llegó a mi correo, del primer y el segundo bautismo de sus miembros. Se me salieron las lágrimas de alegría al verlo. Que Dios les siga dando muchos más miembros y bautismos. Si yo viviera en España no dudaría ni un instante en acudir a su congregación. Ojalá Dios ponga en mi camino una congregación como la suya. Se le quiere mucho, que Dios los bendiga y les siga dando mucha luz a usted y a sus miembros. Naudi. La verdad es que hemos de decir algo. Cuando nosotros bautizamos a las personas, no las bautizamos para que se congreguen con nosotros. Algunos son bautizados y son o de otros países o de otras partes de la península ibérica. Entonces, cada uno va después al lugar donde esté. Algunos se pueden congregar, otros no, siguen solos. Y solo una parte de estas personas se quedan aquí con nosotros porque son de lugares cercanos. Pero bien, para Dios, en verdad, lo importante es dar el paso del bautismo, el pacto con el Señor. Después queda en sus manos si Él puede ofrecer la posibilidad para que haya una congregación para poder estar todos juntos adorando. Hay que orar por eso. Y hay que orar para que el Señor vaya abriendo luces en cada lugar de este mundo, para que otras personas cercanas puedan juntarse allí. Y Dios ya lo está haciendo. Y más que lo va a hacer. Que Dios te bendiga, Naudi. Buenos días, hermanos. Para mí en Argentina es siesta, pero allá seguro es tardecita. Hace 2 años que no me pierdo ninguna conferencia, semana a semana. Espero que realmente haya sido una impresión del Espíritu Santo lo que tuve. A veces me disgusto porque no hay nada nuevo, pero hoy fue claro. Hace rato que tengo la idea de que tengo que encontrarme de alguna manera con ustedes y despacio voy difundiendo sus mensajes entre conocidos. Soy de una pequeña población en la provincia de Misiones, en Reducto Adventista. Es un reducto adventista, bueno, ¿sabéis? Misiones es una parte de Argentina que se llama Misiones porque precisamente los jesuitas estuvieron en ese lugar generando misiones y ha quedado ese nombre. Entonces, él dice que está allí en un reducto adventista porque hay adventistas también en ese lugar. Acá es uno de los lugares donde más religiones y credos hay. Sin embargo, con mis 40 años, después de escucharlos y estudiar en la medida de mis posibilidades, creo que todo es tan claro y irrefutable que realmente es divino. Hoy, con los testimonios de los muchachos y los de ustedes sobre lo vivido en Biogranada, no aguanté más. Ya veis que hace un tiempo. ¿Cuántos meses hace que estuvimos en Biogranada? No recuerdo exactamente. Sí. No sé, 4, 5 meses, 6, no sé exactamente. Pero abril, y ahora estamos al final de octubre, pues han pasado ya unos cuantos meses, ¿eh? Ya veis que estos testimonios tienen prácticamente esa época, ¿eh? Mirad si aún llevamos retraso presentando testimonios. Tengo la idea de juntar de alguna manera recursos para poderlos traer, aunque se hospeden en casa si es que aceptan. Bien, he de deciros que, gracias a Dios, si el Señor quiere, estaré en Misiones y estaré presentando temas allí donde, una vez más, estamos abiertos a que venga la gente de donde sea. Y ya sé que Argentina es sumamente un país extenso, pero tal como la otra vez, algunos fueron hasta el sur de Argentina donde estuve y venían de bastante arriba, ahora puede ser que también pase al revés. Bueno, veremos. Lo importante es que haya personas que asistan para buscar la verdad, para compartir la verdad y para darla a conocer a los demás, aunque no haga gracia según quien de por allí.
Somos una familia adventista, pero nunca estuve convencida como ahora de que estamos durmiendo, mientras lo más grosso de la historia pasa por delante, perdiendo tiempo en tonterías y apoyando planes de una organización apóstata. Bueno, seguramente por opinar así le pueden tildar de disidente, por pensar y decir las cosas claras. Por favor, si es la voluntad de Dios, contesten este email para ponernos de acuerdo. Creo que si aquí escuchan estas verdades podría tener un gran impacto en la religión en este país. Yo hablé con muchos, pero no es lo mismo. Yo no tengo suficientes argumentos y acá la cosa está bien complicada. Hay muchas señales de infiltración y no sabes qué es verdad y qué engaño. Habla de infiltración dentro de la denominación. Infiltración de jesuitas, masones, que van apartando de la verdad al auténtico pueblo que debería estar allí todo entero, adventista. Quiero que sepan que yo también anhelo vivir en comunidad con gente que sirve a Dios y aprender a tener ese espíritu que viene del cielo para poder dar paz y que la gente conozca a Cristo. Bueno, bendiciones para todo su equipo. Saludos, Karina. Pues ya os digo, si Dios quiere, podré estar en ese lugar y va a ser para mí un placer conocer personalmente a Karina, a su familia y a todos los que vayan allí. Veremos el momento en que esto se va a terminar de fraguar, la fecha exacta, lo vamos a anunciar también en nuestra web oficial en el momento determinado. Y sí aprovecho a anunciar ahora que a final de este mismo mes de noviembre, el que ahora empezará, que empieza mañana, hoy es el 31 de octubre, estaremos, si Dios quiere, en Tenerife. Iré junto a mi esposa Fanny, también a nuestro hermano en la fe Ángel, y estaremos en contacto con las personas de las Islas Canarias que están surgiendo, que quieren seguir al Señor y que probablemente también haremos bautismos. Pues estamos deseando ya ese momento. Y estamos deseando una vez más que el mensaje de Dios no se detenga por nada ni por nadie. Y si el Señor nos manda ir aquí, ir allá, nosotros iremos. Si nos pide estar aquí, estaremos aquí. Pero la faena hay que hacerla y el Señor ya multiplicará todo para que el mensaje llegue donde haga falta. Hola, señor Víctor. Le comparto este testimonio de vida que sucedió cuando tenía 18 años. Mi madre sufrió durante años la brujería o hechicería pensando gran parte de su vida que era una enfermedad, cuando con el tiempo Dios le iluminó la mente a mi mamá y despertó de esa ceguera, la cual le obstaculizaba su mente, alma y espíritu para conocer los designios de Dios. Todo esto sucedió gracias a que mi tía, prima lejana de mi madre, una mujer cristiana dedicada a años en la oración y con mucha fe en Dios, le hizo saber el mal camino por el cual estaba tropezando. Los dones y carismas de mi tía, que Dios le dio, le permitieron sentir y tener aquellas visiones sobre la persona que la estaban atacando, siendo esta persona la esposa de su hermano, o sea, mi tía, que desde años estuvo metida en la brujería y hechicería, deseándole lo peor a mi madre desde que comenzó a conocerla por el simple hecho de que no le simpatizaba y por lo tanto le deseaba lo peor. Mi madre comenzó a asistir a oraciones de sanación y liberación en una iglesia del Distrito Federal de México. De hecho, 8 años de su vida, mi madre se ha dedicado a ir a la iglesia, asistiendo a una comunidad donde hacen oración todos los jueves. Mi madre quedó liberada de estas ataduras que el enemigo la quería matar. Recuerdo aquella ocasión cuando estaba en la cocina viendo a mi madre caminar de un lado a otro, a punto de dar el último suspiro por la gran contaminación que había en la casa cuando mi tía nos visitaba, y quizás otras personas que nos tenían mala voluntad, tal vez, pero quedamos agradecidos con Dios por ponernos los medios para lograr nuestra protección. Está hablando de, cuando hablan de contaminación en el argot espiritual, por decirlo de algún modo, se está haciendo referencia a malas presencias, a espíritus de demonios en esos lugares. Bien, también hemos de aclarar algo. A veces hay denominaciones cristianas que con muy buena intención dicen las cosas, hacen oración, pero tampoco terminan de conocer que según qué cosas pertenecen precisamente también al lado oscuro. Pero bien, el Señor actúa como puede en las personas sinceras. Por otro lado, a mí no me gustaba leer la Biblia y me costaba trabajo orar a mis 18 años. Sentía fatiga con el solo hecho de pensar que tenía que rezar,
pero con el tiempo me empecé a dar cuenta de la importancia de leer y entender la palabra de Dios. Entonces empecé a tomar la Biblia y comenzar a leerla, así como esforzarme en orar. Hace 1 año y medio comencé a leer y tratar de entender la Biblia. Después me encontré hace 1 año a un amigo de un amigo, que me platicó sobre los Illuminati y los masones. Me pasó una serie llamada Bienvenido a la realidad, de la cual me empezó a llamar la atención cómo es que Satanás actúa en la Tierra. Me metí a un blog de conspiraciones del nuevo orden mundial y así me metí más hasta que conocí su página de las conferencias, que la verdad son excelentes. El material, como dice usted, no tiene desperdicio. Qué bueno que esté haciendo este trabajo y que Dios le siga ayudando y dando la fortaleza para que pueda seguir demostrando los grandes engaños de Satanás. Es curioso, que ha habido personas que hayan llegado a nuestras conferencias a través de los temas de sociedades secretas y que precisamente en la Iglesia Adventista eso fue lo que causó más rechazo a todo lo que estaba presentando. Hasta el punto que pensaban que esto era ir a favor de Satanás y que esto no debería decirse y tantas cosas más. Qué lástima que no se han dado cuenta que eso forma parte del mensaje del 4.º ángel de Apocalipsis 18 y que es el último mensaje de amonestación a este mundo. No exclusivo, porque hay también algo más, la denuncia a las maniobras del Vaticano, la denuncia al protestantismo apóstata, incluso lo que se está haciendo mal dentro de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Todos estos 4 factores son el mensaje de Apocalipsis 18, el mensaje del 4.º ángel. Pero gracias a Dios, a través de esos mensajes, muchas personas han venido al Señor, incluso saliendo del lado oscuro. Que digan lo que digan, pero gracias a Dios que nos motivó a poder presentar esos temas. Pretendo, por otro lado, realizar un libro sobre la verdad y el despertar, donde involucraré temas del mundo implementando técnicas para protegernos según la inteligencia que Dios me ha dado, haciendo análisis de los conceptos, pasos los cuales podemos seguir para defendernos del enemigo, para tratar de hacer un trabajo del cual pueda convertir a la gente a Dios. Pero claro que no empezaré hablando de Dios, sino que iré demostrando poco a poco cómo es que la palabra de Dios está presente en todo, como el principal, el amor, desde lo macroscópico hasta lo microscópico. Así como Satanás está detrás de todo lo bello, por lo cual la gente es atraída y su alma absorbida por cosas mundanas como ropa, carros, tecnología, música. Todos estos temas y muchos más los voy a relacionar con versículos de la Biblia, dando interpretaciones a todo. Le agradezco por tomarse el tiempo de leer todo este testimonio. Saludos desde México, Edo. Pues bien, también es muy interesante que ya veis, 18 años y queriendo preparar un libro para poder ayudar a las personas a estar del lado de Dios. Qué bonito sería que en todos hubiese esas ganas de dar el mensaje de salvación de un modo u otro. Esto es lo que todos debemos hacer. Pues que Dios te bendiga también, Edo, y puedas estar andando por el camino siempre correcto junto a toda tu familia y dejando de lado cualquier cosa parecida a espíritus, malas manifestaciones, que por desgracia sabemos que todo esto irá más y que el pueblo de Dios tampoco está exento de sufrir estas cosas. Pero tenemos la protección de Dios y sabiendo esos engaños satánicos y esos ataques del mismo diablo y de los suyos, podemos salir indemnes y vencedores en el nombre de Jesús. Hola, mi nombre es David y estoy totalmente agradecido a Dios por haberos encontrado, aunque de esto ya han pasado varios meses. Fui de esos que siempre vio la mentira en las personas y luego en el sistema. Desde que terminé mi carrera hace 5 años, he estado dedicando grandes cantidades de tiempo a investigar quién dice la verdad y ciertamente es complicado, jeje. Sí, lo que dice es verdad, es muy complicado, porque cuando una persona intenta buscar la verdad, normalmente va a 2 fuentes, o internet o libros. A veces también a conferencias o a amigos que dicen algo, pero básicamente son esas 2 formas. Y hay tanta desinformación que lo más fácil
es caer en esas sutilezas de engaños que dicen parte de verdad y una gran parte que no, o al revés, pero que de un modo u otro te llevan a totalmente lo contrario, que es la voluntad de Dios, lo que debe ser. Lo peor de todo es que fue Zeitgeist quien me hizo dudar. Ya sabéis, es un documental, tuvo más partes, que en un principio hablaban sobre la verdad sobre el 11S y alguna otra temática como la Reserva Federal, quién había detrás. Muy bien, muy interesante. Pero después empezaba a atacar la palabra de Dios de un modo impresionante, distorsionando la realidad, dando datos no correctos, y por si fuera poco, después se pidió a la gente que se anotara, con lo cual se consiguió hacer un listado de personas, entre comillas, conspiranoicas, para que ese registro fuera a parar en manos de a saber quién, y para ser utilizado cuando convenga. Una jugada estratégica impresionante, por la cual además muchos que creían dejaron de creer totalmente en la palabra de Dios. Pues mirad su experiencia al respecto. Me hizo dudar justo cuando terminé la carrera y me volqué en aprender economía. Ahora incluso soy inversor. Se acierta muchísimo cuando uno entiende quién está tras los poderes. Y el mundo económico es todo: alimentación, salud, energías, geografía, políticas y mucho más. En 5 años aprendí mucho más de lo que jamás llegué a pensar, e irónicamente la falsa Zeitgeist me ha llevado al cabo de los años hasta vosotros. Eso es el poder de Dios, desde luego. Pues sí, desde luego. ¿Cuántas veces a través de cuestiones del lado oscuro el Señor va moviendo a las personas como puede por ese entresijo hasta llevarlo a la verdad? Gracias a Dios que hasta utiliza lo peor que hace el enemigo para engañar, para finalmente llevar a los sinceros a la verdad. Es impresionante el Señor, cómo nos llega a querer para hacer esto, torciendo lo malo para llevar al bien. O sea que a Satanás le sale el tiro por la culata. En mis investigaciones llegué al punto en que pensaba que tenía que ser final, los reptilianos. Sin embargo, demasiado se sabía de ello y muy poco por probar, por no decir que el concepto de reptilianos tenía más agujeros que la religión. Ya sabéis, esas personas que dicen que los reptilianos son seres de otros mundos en forma de reptil, extraterrestres que vinieron, nos crearon y tantas cosas más. Cuando mis amigos me decían, pero cuéntanos más sobre los reptilianos, yo les decía, a ver, tened por seguro que lo de los Illuminati es real y es más importante de lo que pensamos, pero de los reptilianos no tengo nada seguro, no termino de creérmelo. Es decir, nunca terminé de creer que el pilar de todo esto estaba basado en reptilianos y que ellos nos crearon, pero entonces, ¿para qué eso del libre albedrío si tan malos son? Entonces llegué a vosotros y doy 1000 gracias a Dios por dejar venir a Víctor al mundo. Otros dirían todo lo contrario. Entendí que tenía razón, que la religión tiene muchos agujeros, pero descubrí que la Biblia no, y eso es una gran verdad. Muchas religiones tienen grandes agujeros, pero la Biblia ni uno. Entendí lo que es la diferencia entre escuchar la palabra de Dios y seguir cánones impuestos por estos falsos santos que tan bien viven. Aún hay cosas que sigo sin comprender, sobre todo históricas, que espero que sus vídeos lleguen a aclararme. No sé si en alguna predicación se habla de Horus, pero me gustaría saber qué relación tiene con el antiguo Egipto, quiénes y por qué promovieron que la figura de Horus era la misma que la de nuestro querido Jesucristo. Bien, algo dijimos ya en las temáticas, no recuerdo en qué conferencia, al respecto de Horus, pero una vez más, Horus no es el único. Durante todas las mitologías de tantas civilizaciones, siempre ha habido un personaje que coge prácticamente el mismo carisma que Horus. Y se habla de esa época de nacimiento, de no sé qué, de no sé cuánto, toda una serie de etapas que muy casualmente coinciden con cosas que pasarían con Jesús. Pues, ¿por qué? El diablo lo sabe hacer muy bien. El diablo sabía que si él conocía el plan de salvación del hombre reflejado en las estrellas, en las constelaciones, y no estoy hablando de astrología, sino de astronomía, que es algo muy distinto,
Cada constelación con sus estrellas, con sus nombres, estaba indicando algo del plan de salvación antes que hubiese la Biblia escrita. Pues todos esos detalles que el diablo enseguida percibió, porque si algo tienes que tonto no es, bueno, depende cómo te lo mires, porque oponerse a Dios hay que ser tonto, y no querer cambiar, pues más, pero inteligente es. Y sabía que poniendo figuras en el panorama era fácil poner lo mismo en estos seres mitológicos o no tan mitológicos a veces, ponerlos en las mismas circunstancias por las que después atravesaría Jesús, para poder decir después alguien en tipo documentales, tipo Zeitgeist, veis, todo es copiado de antiguas civilizaciones paganas. Con lo cual el cristianismo es una mentira. Jugada maestra de Satanás, como siempre, pero que gracias a Dios hay cosas que ni Satanás pudo terminar de cuadrar. Pero si no conoces la palabra de Dios, eso uno lo ignora y después se traga lo que no toca. Pues bien, como ven, en este correo no solicito nada, tan solo era la necesidad de daros ánimo, de haceros saber que muero por daros un abrazo y agradecer lo que hacéis por los demás, pero sobre todo por la verdad, la salvación. Me despido diciéndoos que aquí uno más, uno que antes no era creyente y que ha abierto los ojos cuando creía que ya no los podía abrir más. De parte de un gaditano de Cádiz, en Andalucía, España, que Dios os bendiga. Ateos que llegan a la salvación, al mensaje de salvación. ¿Y a través de qué? Ya lo habéis visto. A un ateo no le puedes ir argumentando, sí, Dios existe y Dios no sé qué, y Dios es bueno y Jesús te ama y murió por ti. Como le vayas con estos argumentos, apaga y vámonos. Necesitas que abran los ojos. ¿Y cómo se consigue eso? Evidentemente con el Espíritu Santo, pero evidentemente con argumentos que les hagan pensar. Y a veces tiene que ser a través de temas como las sociedades secretas, la masonería, cuestiones incluso que parecen de espiritismo, para llevarlos a la auténtica verdad. Y eso es algo a tener en cuenta. Por desgracia, muchas personas no se dan cuenta de esto, y me estoy refiriendo también a iglesias cristianas como la propia adventista, donde algunos pastores llegan a argumentar que, no, si les das el mensaje de que Cristo viene y muere por ti y no acepta, pues ya está perdido, y se acabó, que no hay que decirles nada de estas otras cosas. Qué forma tan poco inteligente, esto sí que es ser poco inteligente. Debemos saber hacer que el mensaje llegue a las personas. Estamos llamados por Dios, y Elena White lo escribió, a dar el mensaje, la verdad presente en cada lugar del modo adecuado. Y hay un mensaje que es, o que sirve, para todo el mundo, esté donde esté, sea del norte, sea del sur, sea del este, sea del oeste. Y es el mensaje del cuarto ángel. Pero si se desprecia ese último mensaje, automáticamente muchos no podrán convertirse porque no van a recibir eso que les haga reaccionar. Y eso es una gran responsabilidad que tenemos. Por eso estamos viendo tantas conversiones, no solo de personas cristianas de otras denominaciones, sino de gente que sale de las sociedades secretas, gente que sale del ateísmo, gente que sale de cualquier otro lugar. ¿Cuántos pueden llegar a decir esto? Gracias a Dios, estamos viendo que esto es una realidad. ¿Cómo vamos a negar este mensaje y a no darlo? Estaríamos yendo contra Dios. Y eso que lo hagan otros, pero no es nuestra intención en absoluto. Que Dios te bendiga, y nosotros también estamos deseando darte un abrazo. Y también decirte que en Andalucía ahora hay la televisión en Granada, que evidentemente no llega hasta Cádiz, pero también hay personas en Granada que se congregan, y esperamos que pronto en otros lugares suceda lo mismo, con lo cual os podáis sentir todos que no estáis tan separados unos de otros, que hay alguien cerca de vosotros con un mismo sentir.
Y si por desgracia aún no es posible, seguimos haciendo nuestras emisiones, gracias a Dios, por Internet, para que al menos podáis congregaros, aunque sea virtualmente con nosotros, los sábados por la mañana, con la escuela sabática y el culto de adoración al Señor, la predicación. Soy de Argentina y quisiera tener la valentía de usted y su hermano. Está refiriéndose a Josep, a mi hermano. Y, bueno, yo no sé por qué dicen la valentía, porque para nosotros lo que hacemos es normal, pero entiendo que haya personas que esto lo vean como una valentía porque otros se lo callan. Pero es que, como hablábamos hoy en la lección de escuela sabática con Jeremías, fuego en mis huesos, no puedes callarte lo que hay, debes decir sí o sí, porque si no revientas. Pues bien, dice, yo era de una religión judía y hoy veo la iglesia adventista tan diferente a la que creí. Cuando lo escucho a usted me dan ganas de dar este mensaje, y firma José Luis. Qué fantástico. Personas de todos los ámbitos, de todas las creencias, decía antes, pues aquí también tenéis. Hemos visto judíos convertidos al cristianismo. Y eso tiene que ver precisamente con algo que estamos ya tratando en las temáticas de los judíos en el tiempo del fin. Y aún van a salir más cosas. Pero bien, ya veis, mensajes cortos y que pueden ser también tan impactantes. Que Dios te bendiga, José Luis. Y no te calles este mensaje, dilo como sea y donde sea, que Dios te va a ayudar. Hermano Víctor, hoy 18 de mayo hemos dado un paso tremendo junto con mi esposa. Y es que hemos dejado la iglesia mormona de la cual éramos líderes y seguidores de Cristo, pero que gracias al Santo Espíritu y sus conferencias pudimos romper las cadenas que nos tenían sometidos a esta iglesia. Solo quiero darles las gracias por llevar a cabo tan hermosa obra. Sabemos que el Espíritu de Dios está con usted, ya que el entendimiento y la sabiduría que de usted emana sabemos que es del Dios Altísimo. Un saludo cordial para usted desde Chile, amén, y firma Marcelo. No sabéis la alegría que me dio recibir este mensaje. Todos, cada vez que oigo un testimonio, que leo un testimonio, me encanta. Pero ¿sabéis? Este es uno de los pocos testimonios que he recibido de mormones que se dan cuenta de la verdad y se apartan del error. Pero este es el primer testimonio que recibí de un mormón que además no era un miembro cualquiera, sino que eran líderes de la iglesia mormona junto a su esposa. Y esto me dio una satisfacción tremenda. Y para mí, una vez más, me sigue demostrando que el mensaje final llega a todos, estén donde estén, si son sinceros, y buscan a Dios de corazón. El Señor los llama a salir de Babilonia y ellos reaccionan. Qué alegría poder participar de esto, qué alegría inmensa. Que Dios te bendiga, Marcelo y esposa. Y quiera el Señor que a través vuestro, muchos más, incluso de vuestros exmiembros o miembros aún de la denominación a la cual asistíais a vuestra iglesia, también lleguen a reaccionar, junto además a todos vuestros parientes, amigos y tantos más. Luego esto continuará, ya lo veréis. Me dirijo a usted para darle las gracias por sus conferencias a través de Internet. No en todo estoy de su parte, pero tengo que reconocer que lleva mucha razón, me hace profundizar más. ¿Sabéis? Este no es el único mensaje que recibo así. Hay personas que me dicen que no están de acuerdo con todo lo que presentamos, pero que aún y así reconocen, dicen ellos, que van encontrando cosas que no sabían y que ven que es verdad. Bueno, todo tiene su tiempo y luego con el tiempo yo estoy convencido de que los que son sinceros dejarán esas cosas que aún arrastran de otros lugares como creencias ciertas que no lo son y se van a dar cuenta de la verdad absolutamente y la van a seguir de lleno. Todo tiene su momento y su tiempo y el Señor seguro que va a actuar así, seguro. Pero yo admiro que aún y esas reticencias sigan viendo las conferencias. Me llamo José María, nacido en la ribera de Ebra hace 64 años, por tanto, de aquí, prácticamente cercano aquí. Ya no puedo andar, tengo 4 bypass, un muelle,
los riñones muertos y en diálisis, además de arteriosclerosis y diabetes, pero no tengo depresión. Polio a los 2 años. Actualmente vivo en Francia, en Marignac, con mi esposa y mis hijos. Bueno, una situación difícil, de salud, muy difícil. Nací en una familia católica piadosa, pero nunca he adorado estatuas. No entendía el sacrificio y sigo sin entenderlo. Misericordia quiero y no sacrificios. Creo que donde usted ve a Lucifer, yo veo a un Satanás vago e inútil que sabe que nunca va a ganar a Dios. Un ser creado no puede vencer a su creador. Yo más bien veo la semilla del mal en el hombre y el camino es eliminarla. Con las herramientas, no sé de dónde vengo ni a dónde voy. Al no tener pasado no comprendo el presente, es decir, toda una duda. Bien, una vez más he de decir, Satanás aún cree, autoengañándose, pero se ha autoconvencido, porque ya sabéis que cuando una mentira se la repite uno muchas veces, se la termina creyendo, cree que puede vencer a su creador y cree que puede cambiar el transcurso de la historia y que las profecías finales sobre él, sobre todo, no se cumplirán porque él puede vencer. Por eso sigue. Si no, ya hubiese dejado de hacer el tonto. Pero no, sigue así. Y ese es el concepto que ha transmitido también a las sociedades secretas, a la masonería, donde ellos dicen que tú puedes cambiar el futuro y que esto que está profetizado puede ser que no acontezca, porque de nosotros depende todo. Una vez más, el mismo concepto de Satanás se transmite a través de estas sociedades secretas, haciéndole creer a los pobres incautos que creen en eso, que van a cambiarlo todo. Por desgracia también, eso quiere decir que no es necesario seguir en los mandamientos de Dios. Bueno, pues ese es el pensamiento de Satanás. Pero una vez nosotros sabemos esto, sabemos de dónde venimos, a dónde vamos y tantas cosas más, con las cuales nos da una raíz de todo para saber que debemos estar empapados de esa agua viva que nos dé la vida, y ese es nuestro Señor Cristo. Con todo esto quiero decirle que siga con su ministerio. Me hace mucho bien. Atentamente, José María. Pues me alegro mucho de que le haga tanto bien. Sus circunstancias no son nada fáciles. Y espero que el Señor lo ayude en todo. Y el Señor le dé comprensión. Y el Señor le ayude a salir adelante a pesar de esas circunstancias. Y pronto, José María, pronto, en pocos años, todo eso ya no lo tendrás. No estoy diciendo que vayas a fallecer y ya está. En la vida eterna no habrá nada de todo esto, nada de maldad, nada de enfermedad. Todo será como debía haber sido siempre antes de la entrada del pecado. Esa es tu esperanza y estoy convencido de que la abrazas. Y estoy convencido de que eso te ayudará a seguir adelante hasta el final, hasta donde Dios quiera. Y también decirte que hay métodos naturales, medicina natural que te puede ayudar en muchas de estas cosas. Si quieres algo al respecto, dímelo e intentaré orientarte en cuanto a ello. Porque el Señor también, a través de las cuestiones naturales, estaba dando la salud a su pueblo y quiere lo mejor para nosotros. Pues nada, que Dios te bendiga, José María, y sigue adelante. Y espero verte en la eternidad. He visto casi todo su canal, y tiene usted mucha razón. Las evidencias son abrumadoras, así como la cantidad de infiltrados, creo yo. Quería darle sinceramente las gracias, porque las conferencias me han ayudado muchísimo. Algo así no tiene precio, y además, ustedes hacen todo altruistamente. Firma Doministicum Excelsis. La verdad es que, una vez más, mensajes cortos que con 4 palabras te dicen mucho.
Qué bonito es ver personas que se dan cuenta de lo que otros no quieren de ningún modo, en absoluto. Yo doy las gracias a Dios por dejarnos conocer personas así, aunque quizás no vamos a conocernos nunca en esta tierra personalmente. Pero ¿os estáis pensando ya lo bien que nos lo vamos a pasar en el cielo cuando nos conozcamos todos? ¿Qué alegría vamos a tener? ¿Qué abrazos? ¿Y cómo no le vamos a dar las gracias a Jesús por eso? Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Víctor. Yo soy católico y conozco la verdad, y quiero buscarla y vivir en ella hasta el retorno de Cristo. ¿Sabes? Como en la Biblia decía que iban a venir falsos profetas o anunciadores del fin, no me fiaba mucho de lo que decías, pero ya veré esas 40 temáticas referentes al retorno de Cristo. Me gustaría comprobarlo por mi cuenta con la ayuda de tus vídeos e investigaciones. Qué bonito es que una persona no se cierre por banda. Lo primero, evidentemente, es el prejuicio. Es lógico, es nuestro esquema mental. Pero si consigue uno vencer ese prejuicio y decir, no, bueno, voy a investigar, ya está. Y Dios da la respuesta seguro. Sigue con ese gran proyecto labor por todo el mundo y acuérdate de estas palabras. No tengas miedo al mundo, sino a Dios. Si morimos, morimos por el Señor, porque son tiempos difíciles para esta verdad. Ojalá muchos se den cuenta. Y firma Gabriel. Qué palabras tan interesantes, tan ciertas. Y eso es lo que debemos hacer. Sin miedo para nada seguir al Señor. Aunque las circunstancias no ayuden, aunque nos pueda venir lo peor, debemos seguir diciendo las cosas. Pero debemos orar porque nunca podemos pensar que estamos exentos de ir hacia atrás. Por eso os pedimos vuestras oraciones. Porque no podemos fiarnos de nuestros propios corazones si a veces no nos conocemos ni a nosotros mismos. Hasta que una cierta circunstancia nos muestra que realmente no estamos tan asentados como deberíamos. Y por eso os queremos pedir oraciones siempre por nosotros para seguir adelante hasta el final. Y muchas gracias, Gabriel, porque siendo católico tienes esa valentía de querer buscar, indagar y comparar para ver dónde está la verdad. Y además quieres vivir así hasta el retorno de Cristo. Que Dios te bendiga, Gabriel. Saludos para usted, señor Víctor, y para todo su equipo y el Ministerio del Gran Engaño. Quisiera comenzar por decirle que soy adventista del séptimo día. He escuchado en sus temas que hay adventistas que le escriben para criticarlo. Déjeme decirle que yo lo hago por todo lo contrario. Pues no sabes lo agradecido que te estoy. Tengo 30 años. Desde que nací estoy en el seno de la Iglesia Adventista. Mis abuelos también lo fueron, pero hay muchas cosas de mi propia Iglesia y de su historia y verdades bíblicas que no me enseñaron mis padres, porque tampoco las conocían, y mis abuelos vivían en otro país. Pero sí veía en mi abuelo, cuando nos visitaba, la fe más limpia y más clara de lo que estaba en mis tiempos. En la Iglesia solo escuché un poquito por aquí y un poquito por allá. Estoy casada y ahora mismo no asisto a la Iglesia desde hace como 10 años. Me alejé, pero porque mi esposo no es de la fe. Él nunca me lo impidió ni fue un obstáculo para mí. Digamos que solo me acostumbré a cómo conviven los que me rodean. Pues aquí quiero decir que me quito el sombrero ante su esposo, porque lo más fácil, y sucede muchísimas veces, ¿sabes? Solo he conocido un caso en concreto también de otro esposo hacia una persona, su cónyuge adventista, que no le puso nunca ningún obstáculo. Y la verdad es que es impresionante, porque denotan que tienen un respeto y un amor hacia su cónyuge impresionantes. Vivo sola con su familia. Mis padres, hermanos, tíos, primos están en otro país. Yo vivo en Venezuela. Mi corazón anhela volver a su redil, pero estos años le he mostrado a mi esposo las verdades que yo creo. Y él se ha vuelto un creyente del origen de la fe adventista, es decir, de 1844 y todo lo que eran nuestros pilares. Lo que he hecho es buscar sermones que no se alejaran de lo que yo sé que son nuestros pilares. Qué bonito
que su esposo también se terminó convirtiendo, aceptando el mensaje de Dios. La verdad es que esto es magistral. Leer testimonios así impresionan. A mí, sinceramente, me impresionan. Comencé con Bohr hace como 9 años y pronto descubrí la serie Total Onslaught de Walter Bate. Ahí, hace 6 años aproximadamente, vimos lo de las sociedades secretas, lo de los jesuitas, etc. Quedamos fascinados y hemos estado viendo sermones y estudios desde entonces. Luego me topé con sus vídeos en YouTube y quedé fascinada con los descubrimientos de Ron Wyatt. Mira, otra vez. Yo nunca había escuchado de este hombre y sus hallazgos. Quedé atónita al saber que era adventista y aún así nadie habla de él. No es que no hablen de él, es que como alguien hable de él, se te van a echar a la yugular, porque no quieren saber nada. Recientemente vi su mensaje de El retorno de Cristo en 2031. Cuando vi el título me quedé pasmada por un lapso corto, pero lo quise ver porque quería saber qué iba a mostrar. Vi 2 que presentó en New Jersey acerca de esto, el sábado pasado con mi esposo. ¿Sabe? Yo siempre me había planteado la pregunta de por qué Cristo había dicho, nadie sabe el día y la hora, pero nunca dijo el año. También pensaba que por qué más adelante decía, mas vosotros no estáis en tinieblas para que ese día no os sorprenda como ladrón en la noche. Y decía, ¿será que nos quiere decir que el año sí se puede saber? Nadie que yo recuerde cuando iba a la iglesia me dijo nunca lo de los 6.000 años de la tierra. Solo me di cuenta de esto cuando yo misma lo leí en El conflicto de los siglos, libro que devoré rápidamente. ¿Sabéis? Esto es algo que a mí me entristece mucho. Cuando yo entré en la iglesia adventista a los 7 años, ahora tengo 51, recuerdo que era una de las primeras cosas que enseguida capté porque se hablaba de eso. Era una iglesia pequeña, pero en esa pequeña iglesia se hablaba de los 6.000 años de la vida en el planeta. Se hablaba de los 6.000 años y después el retorno de Cristo. Lo único que no se hablaba es en qué año sería, porque se argumentaba, y así subí yo, que había unas citas de Ellen White que decían que no se podía saber, y que habían estudios que decían que hay unos años perdidos, que no se puede contabilizar a través de las genealogías y otras cosas, y por tanto no se podían saber cuándo se cumplirían los 6.000 años desde la entrada del pecado en la tierra para saber cuándo Cristo volvería. Y con ese pensamiento he subido durante muchos años, y hay alguna predicación subida cuando yo aún asistía a la iglesia adventista, antes de que me echaran, y prediqué diciendo en algún punto que no se podía saber. Pues, ¿por qué he permitido que eso siga allí subido? Pues para que veáis que debe haber una evolución en la mente. No quiero ponerme como ejemplo, pero sí que hay que investigar, y que si investigas con sinceridad, te das cuenta que esos planteamientos, llega un momento que dices, no cuadra, hay algo aquí que no está bien. Pues gracias a Dios que cuando quieres buscar la verdad, el Señor te da la luz. Y ahora, ¿sabéis por qué me pongo triste? Porque han pasado los años. Y cuando ahora le pregunto a cualquier nuevo miembro de cualquier iglesia adventista, ¿te han dicho algo de los 6.000 años y que Jesús viene? Pues no. Sí, le han hablado de la segunda venida de Jesús, pero de que hay 6.000 años de historia desde la entrada del pecado y viene Jesús, casi nadie sabe nada, incluso adventistas de muchos años. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué este mensaje ha quedado relegado al olvido? Algunos decían, no, es que se van a poner fechas y como no se puede saber exactamente, va a llevar a muchos a la perdición. Pues no, se puede saber. Eso sí que es lo cierto, se puede saber. Y ahora que el Señor lo ha mostrado, ya va siendo hora que todos lo digamos. Y lo triste es que este mensaje está llegando a las iglesias adventistas y estén buscando los peros para no aceptar la verdad.
Hoy mismo estaba hablando con un hermano de una iglesia en Madrid y me decía que ha mantenido una conversación con un anciano de iglesia que dice que los de los 6.000 años, que es que no es literal, que es una cuestión simbólica. A ver, primero de todo, si uno es adventista, de verdad, aceptará a Ellen White como profetisa. Si ya solo me pongo en ese parámetro, leyendo lo que ella escribe sobre los 6.000 años, queda claro que no es ningún símbolo y ya está, sino que es una literalidad absolutamente total. Si no creo en Ellen White, voy solo a la Biblia. Y si solo voy a la Biblia, resulta que también me está diciendo lo mismo por todos lados, bajo simbologías, bajo formas que hay que ir indagando, como el texto de Génesis 1:1 en hebreo, y tantas cosas más. Con lo cual el resultado es innegable, lo mires por un lado, lo mires por el otro. Y no se está diciendo nada en las iglesias y además se les dice, no hagáis caso a los que predican de... Qué pena. Qué pena porque los guías se quieren convertir en ciegos y pasan a ser guías de otros ciegos. Y como dijo Jesús, ni entráis ni dejáis entrar al reino de los cielos. Y en vez de estar advirtiendo al pueblo de Dios, van diciendo todo lo contrario. Pues qué lástima. Pero bien, he conocido a otras personas que, gracias a Dios, sí que habían oído hablar de los 6.000 años. Y me alegro, pero sabéis, ya son veteranos todos. De personas recientes que se conviertan a la fe, que pocos, cuando además entran tan mal instruidos a la fe, normalmente. Luego vi el mensaje del pastor Gates, de la última generación, sin embargo, no pone fecha. Y eso que él al final también llega a hablar del año 2031. Lo que pasa que dice que cree que Jesús puede venir antes. Evidentemente es una constatación que no se sustenta con la Biblia en la mano, como también los que dicen que será posteriormente. Tampoco se sustenta y lo hemos demostrado. Más tarde, en el 2011, Walter Bate presentó unas conferencias en Loma Linda. Lástima que no están en español. Yo las vi en inglés, donde habla sobre esta última generación y habla de las vigilias. Dice 4... ¿Cómo se pronuncia esto en inglés? Watches. Creo que Ellen White escribió sobre esto, pero él lo nombra como las últimas 4 generaciones que Joel habla sobre la lluvia tardía y que claramente indica que esta es sin duda la última generación. Y las 4 vigilias de las que habla Elena, no recuerdo en qué escrito, deberé buscar ese mensaje otra vez, es la última generación, que bíblicamente cada generación es de 40 años, cada vigilia dividida en 10 años. Bien, yo no sabía que Walter Bate hablaba de todo esto hasta que leí este mensaje. Y bien, hay cosas que valdría la pena matizar en todo ello y estudiarlo bien, porque no todo es de este modo. Él dice que es solo algo que viene de su cabeza y que no estaba colocando fechas, pero que si contábamos desde 1844 hasta ahora, ya llegamos a la última generación en el 2004, pero aún así no sabemos si viene en la segunda vigilia, en la tercera o en la cuarta, dando un límite que el Señor no rebasará. Es decir, según lo que él dijo, mi entendimiento fue que Dios no va a pasar del 2034 para retornar, no puede porque su palabra es exacta. Nosotros estuvimos hablando también de las vigilias porque uno de los textos que mostramos habla de la vigilia en la cual también tiene que ver la venida de Cristo. Todos esos temas, recordad, los podéis encontrar en nuestra web. Hay, más de 40 temas ya que hablan de ¿hay fecha para el retorno de Cristo? Unos están bajo este título y otros están presentados en distintas partes de este mundo donde he ido presentando conferencias, añadiendo detalles creo que muy importantes, que a veces porque están fuera de, que ya no están bajo ese nombre exactamente, hay personas que no miran, pero que realmente son esenciales porque te terminan de aclarar muchas cosas de estas. Y sabéis, aún no hemos terminado, hay mucho tema más aún para tratar al respecto. Ahora sus fechas se acercan a la suya, pero si la muerte de Cristo fue en el 31 de nuestro calendario,
y el mundo va a tener 6.000 años y luego 1.000 de sábado con Él en el cielo, para mí sería su cuenta. Señor Víctor, oro y le pido a Dios inspiración y que me muestre si esto es así de preciso y viene de Él, y si Él quiere que lo sepamos o no. Lo que no creo, porque Él nos llama a ser atalayas de Sión y dice: mas vosotros, oh amados, no estáis en tinieblas para que ese día no os sorprenda como ladrón en la noche. Yo me inclino en su mensaje, señor Víctor, y voy a ver todas las conferencias y citas que tratan respecto a esto, porque quiero ver todas las citas. Es emocionante, por primera vez, ver qué creían nuestros pioneros y esas citas de Elena que nunca nos muestran. Y es verdad, qué triste es que hay tesoros en las citas de Ellen White y de pioneros adventistas que no salen a la luz o que no se les da importancia cuando son tan claras para toda esta temática y otras. Y que cuando las recuperas y las muestras es como si estuvieses sacando un tesoro escondido, después de tantos años, que emite una luz y un brillo tremendo precisamente para ahora, para nuestros días. Y que no podemos tapar el cofre y decir: no he visto nada. Quiero volver a ser bautizada y andar en la fe con Dios, pero veo con tristeza cómo la Iglesia Adventista está en un profundo sueño. ¿Cuántas personas adventistas me escriben diciendo lo mismo tristemente? Pero así estaba profetizado la Iglesia, el pueblo de la Odisea, la última de las etapas que habrían en la Iglesia cristiana al fin de los tiempos, sería esta: profundo sueño. Yo que estoy fuera, en el sentido de que no me he ido a congregar más que un par de veces, tengo más claros nuestros pilares y las agendas oscuras fuera en el mundo que manipulan a la sociedad, a lo que al final hará tomar la mano del mismo papado, porque será quien ofrezca una solución, supuestamente moral, a todo el caos que reinará. Y veo esa agenda tristemente dentro del seno de la Iglesia, dormida de tal manera que no perciben lo que se nos avecina. Encima creen verlo, pero no lo ven con más profundidad. Se conforman con ir a la iglesia en sábado, y sí, son muy fervorosos en miércoles, y escuchar mensajes bonitos y ya, pasar a la semana a seguir laborando, y muchos no nos damos cuenta de que si no buscamos a Dios diariamente con fervor en su palabra, pidiéndole a Dios que nos dé un discernimiento, que nos envíe el Espíritu Santo y nos muestre todas las cosas, y así Dios nos vaya transformando el carácter, que es lo único que nos llevaremos al cielo, y este debe ser como el de Cristo. Es decir, que humanamente esto no es posible. Solo por medio de Dios esto puede ocurrir. Si no hacemos esto, no seremos transformados, no podremos atraer almas a Él, porque ni siquiera tendremos un testimonio convincente de cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Qué bien que esta persona quiera volver a estar tan cerca del Señor. Qué bien. Yo aún lo busco y le pido al leer su palabra que me dé ese discernimiento y que todo en la Biblia pueda ser tan claro como el agua y tenga una relación dinámica con Él. Eso que llaman discernimiento, que ya no tenga que intelectualizar su palabra, sino que pase directo a mi corazón. Veo con mucho dolor cómo la Iglesia Adventista vive hoy en día. Trato de alertar a mi familia, les envío mensajes y conferencias para que despierten, oro por ellas, porque ellos sí van siempre a la iglesia, pero no veo que allí se los alerte como debiera ser. Ya he dicho antes que en pocas iglesias se están diciendo las cosas que deben decirse, son contadísimas. Pero la labor que ella está haciendo es importantísima. Enviarle material para que despierten, para que se den cuenta, puedan reaccionar y orar por esas personas, claro que sí. Como por ejemplo esta conferencia general y el voto que va a haber, habla de la conferencia general que hubo en San Antonio, en Texas, de la Iglesia Adventista. Y lo delicado de todo esto no es solo la ordenación de mujeres, sino que los 28 fundamentos los quieren cambiar, los 28 fundamentos doctrinales de la Iglesia Adventista. Ya no serían los escritos de la hermana Elena White una autoridad en la Iglesia, ni un correctivo, el cambio es sutil, pero al cambiar la palabra autoridad por una más suave, le quitan la fuerza a sus escritos. Yo vi un pastor preocupado por este cambio que quieren hacer. Él se llama Andrew Enríquez en YouTube, su canal se llama Prophecies Again Televisión.
Otro cambio radicaría en el fundamento número 1 que dice, y yo lo voy a cortar. Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo y el Nuevo Testamento, constituyen la palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina mediante santos hombres, que hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. El cambio estaría en la palabra santos hombres. Quieren poner seres que hablaron siendo inspirados por el Espíritu. Y en una nota han puesto que quieren colocarlo así para que sea de género inclusivo. Esto es muy delicado. Por supuesto, también veo con tristeza cómo hay tantos hermanos que apoyan la ordenación de mujeres. Yo soy mujer y con humildad reconozco que este no es un rol para el que Dios nos llamó, no es bíblico, por lo tanto va contra la palabra de Dios. Le pido, Señor San Vicente, orar por mí, para encontrar al Señor y un lugar donde reunirme, pues estoy alejada, aunque creo que el Señor aprovechó el no tenerme congregada en la Iglesia Adventista para buscarlo de verdad, en lo que yo conocía, para descubrir verdades que ignoraba y que nunca se me enseñaron, y para estar más alerta. Estando dentro, no creo que lo hubiese visto. Qué triste, pero qué realidad. Y también orar por mi esposo, y para que mi familia despierte de ese letargo laodicense y viva como debemos vivir, ahora que no nos queda nada de tiempo. Y, bueno, por último mi pregunta. Yo tengo una Biblia, pero aunque quería una versión antigua, en la librería adventista solo había una nueva Reina Valera del 2000, y está muy adulterada. He tenido que corregir manualmente muchos versículos, hay unos que no aparecen por completo. Sé que en inglés jesuitas le han metido mano la nueva King James, y obvio, la nueva versión internacional está alteradísima, así que en las versiones en español deben de haberlo hecho desde hace rato. ¿Podría usted decirme qué versión me recomienda que se acerque más a los escritos originales? Así como en inglés es la King James antigua, en español, ¿qué Reina Valera está más pura y de qué año? Se lo agradecería muchísimo. Bien, he de deciros que hay dos versiones que están bastante bien. Una es la Reina Valera 1977 y hay otra que salió relativamente hace poco tiempo, la Reina Valera siglo XXI, donde los versículos que estaban mal traducidos allí están corregidos. Quizás sí que es cierto que aún hay detalles que se pueden perfeccionar, pero la verdad creo que vale la pena las personas que ahora quieren buscar el sentido más claro al texto, que la adquieran. Reina Valera, siglo XXI. ¿Sabéis que es triste porque hay librerías evangélicas que desconocen que esta Biblia exista? Pues, bueno, no interesa mucho porque como el texto está muy clarito, hay lugares donde, para poner un ejemplo, esas famosas traducciones que se han hecho donde se ve a Jesús, bueno, se ve en el relato, Jesús clavado en la cruz teniendo el diálogo con el otro de los dos ladrones que sí acepta el mensaje de salvación de Cristo en la cruz, y Jesús, las palabras suyas son, ya sabéis cómo se traduce, por ejemplo, en la Reina Valera 1960, que es la más divulgada, la que normalmente utilizamos. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es una mala traducción y allí está corregido, dice, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Con lo cual queda claro que no iba en ese mismo instante cuando murieran hacia el cielo, al paraíso, sino que se lo dijo en esos momentos para un futuro. Y la prueba está en que Cristo después dice, no me toquéis, no he subido aún al Padre, cuando ya ha resucitado. O sea, mirad si es fácil ver que ese texto está mal traducido porque ya no cuadra con lo que Jesús mismo dijo después. Pero a muchas personas les interesa que el texto esté así, porque creen que cuando uno se muere, ¡pam!, automáticamente se va al cielo, o donde sea, ¿no? Pues no. Pues la Reina Valera siglo XXI tiene una buena traducción al respecto. Aprovechad tanto como podáis esto. Después, una vez más, deciros, creo que ya en nuestros tiempos empieza a ser una herramienta muy necesaria tener la concordancia Strong con hebreo-griego, que está basado en la Reina Valera 1960,
pero cuando vais a buscar las palabras os remite a los textos originales en griego, en hebreo, podéis ver qué quería decir esa palabra, vale la pena. También hay versiones bíblicas interlineales, donde hay el texto en hebreo o en griego y debajo en español, aunque también en algunos hay detalles que no terminan de estar bien, ¿eh? Pero bueno, creo que con esto he respondido a esta cuestión, que muchas personas me dicen lo mismo. Hoy, sin más, otra persona me ha llamado y me ha dicho algo parecido. Un saludo cariñoso, hermano en Cristo. Que Dios siempre lo guíe y bendiga cada día a usted, a su familia y a todo el equipo del Gran Engaño. Sigan con la obra abriendo los ojos de quienes no conocen a Cristo y de adventistas que puedan ver cuáles son nuestros pilares y nuestra historia, para así no ser de esa Jerusalén perdida, sino de ese remanente que sí creyó en Cristo y vieron las señales, un remanente que salió de Jerusalén para el mundo, pequeño en comparación con toda la nación, pero vestidos con todo el poder y la gloria que Cristo les dio, llenándolos del Espíritu Santo. Y firma Carol. Pues Carol, que Dios te bendiga a ti, a tu esposo, a tu familia, y que por favor ya nada te separe de la verdad. Ha dicho ella algo muy interesante. A veces los matrimonios, no es que el cónyuge ponga trabas para que sigas en la fe, sino que a veces uno se va adaptando a esa vida del entorno y va cediendo y se va diluyendo. Pero sabéis, esa semilla está puesta dentro y gracias a Dios el Señor puede retocar otra vez esa semilla, hacerla germinar de nuevo, y es cuando las personas reaccionan y se vuelven a acercar a Dios y como nunca. Pero esto que os he mostrado hoy aquí, este mensaje en concreto, a mí me ha hecho muy feliz, porque su esposo también abrazó el mensaje. Y esto no siempre se puede decir, que en todas las casas ambos cónyuges terminen aceptando el mensaje, porque normalmente, hoy mismo una persona también me ha llamado diciendo, esa difícil situación, él sí, su esposa no, los hijos tampoco, y es una lucha. Pero es una lucha en que cada vez más cristianos auténticos se van a encontrar. Pero que el Señor no os va a dejar. Si seguís fieles, seguiréis adelante. Seguro, seguro que sí. Y tenéis el apoyo del resto de hermanos. Aquí nos tenéis para lo que haga falta. Y sabed que algunos han pasado por esa misma experiencia. Pues bien, he de deciros también que cuando veo personas adventistas que terminan haciendo ese examen, en definitiva, a la situación de la Iglesia, y se dan cuenta, y dicen las cosas claras, son de admirar. Son de admirar porque lo más fácil es que no tengan apoyo ni de los suyos propios, pero no se callan. Y lo hacen de corazón, no para buscar faltas, sino para que las cosas cambien, para que se vean, para que la gente reaccione, porque Cristo está muy pronto a volver. Y aunque no viviéramos para eso, si la muerte nos sorprende antes, ¿estamos preparados para todo ello? ¿Sabéis? Algunos dicen, bueno, no importa cuando Cristo venga, lo importante es vivir el día a día y tal, y es la típica forma de hablar que quiere decir, Señor, no vengas tan pronto, porque tengo miedo a todo lo que tiene que venir, por eso no me interesa saber que Jesús viene en el 2031, porque me va a pillar o con niños pequeños, o que yo aún estaré en una situación que voy yendo a mayor, o... No podemos buscar excusas de ese tipo. Debemos aceptar la verdad, y Dios nos ayudará a seguir adelante. Elena White escribió muy claramente que los que niegan todo esto, en verdad es que no quieren que Cristo vuelva. Y son palabras muy duras, pero que cada uno analice su propio corazón y se dé cuenta si está andando con Dios totalmente o tiene esos puntitos por allí aún escondidos, que el Señor ve y esa persona sabe que los tiene y va buscando esos peros. Pues que Dios te bendiga, Carol, esposo y familia.
seguid valientes adelante y seguro que el Señor os podrá dar gente para congregaros. Orad para tener gente así cerca vuestra, para que podáis instruirlos en la palabra de Dios y podáis también tener esa gente que será de apoyo para vosotros y vosotros para ellos, con la ayuda de Dios. Impresionada en gran manera con su ministerio. Bendiciones masivas. Saludos desde Villahermosa, Tabasco, en México. Firma Alejandra. La verdad es que, como siempre, he de decir, hay mensajes cortos que son fulminantes, pero que para mí son preciosos porque nos dan un soporte con pocas palabras y personas que ya veis, de cualquier parte de la geografía. Qué bonito. Separados por la distancia, pero de un mismo sentir. Que Dios te bendiga, Alejandra, que te bendiga masivamente a ti también. Queridos amigos del Gran Engaño, mi nombre es Marcelo, soy de Chile, y quisiera contarles a ustedes lo que ha ocurrido en mi vida. Antes os decía que había un mensaje que continuaba. Pues bien. Miren, hasta hace unos meses yo era un líder de respeto en la iglesia mormona. Serví varios años al Señor, según yo creía, y llegué a ser presidente del quórum de élderes de mi ciudad, acá en Talca, Chile, o sea, de los hermanos de allí. El asunto es que, junto a mi familia, trabajábamos fuertemente para lograr incorporar nuevos miembros y predicar muy apresuradamente el Evangelio, ya que teníamos órdenes de apresurar la obra. Tenían órdenes, ¿eh? Así estábamos, hasta que un día me llega un correo del liderazgo de la iglesia, en el que se me señala que debemos patrocinar y avalar la visita de uno de los presidentes de la iglesia al Papa en el Vaticano. Eso me causó mucha extrañeza, pero nosotros estábamos en una burbuja y nada sabíamos de nada. Y así fue como, investigando, descubrí que todo esto respondía a un plan satánico y que nosotros éramos utilizados junto a todos nuestros hermanos de la iglesia. Todo esto lo descubrí gracias a su página en los estudios bíblicos que ustedes presentan. Pues gracias a Dios, que puso en esta persona esa situación de, ¿qué hacen? ¿Hacia el Vaticano? ¿Ese acercamiento ecuménico? Y al ver eso ha reaccionado buscando, y el Señor le ha puesto en bandeja lo que debía encontrar. ¿Veis cómo están manipulando a todas las denominaciones? ¿Todas? Es cierto que la masonería fue la motivadora para la creación del mormonismo, aunque muchos de ellos no lo saben tampoco. Pero mirad ahora cómo continúa. A Dios doy gracias por ustedes, y les cuento que en menos de un mes fuimos plantados en una iglesia adventista para gloria de Dios. Impresionante. Si a ustedes les interesa, y yo conozco de primera fuente todos los planes maquiavélicos de esta secta y hacia dónde se dirigen. También poseo información sobre la ropa sagrada que ellos utilizan y su significado en la interpretación masona. Tengo datos que creo que muchos desconocen, así como de los rituales y los planes que se están tramando. Si ustedes desean esta información, con agrado lo haré, ya que sé que se podrían salvar muchas almas. Sin más por el momento, Marcelo de Chile. Pues ya ves si me interesa esa información, porque precisamente estaba preparando un tema ya hace tiempo sobre los mormones. Y para ayudar a las personas a salir de ese engaño, y esos datos que me puedes suministrar me pueden ser muy necesarios para ayudar a otras personas. Escribí a Marcelo al respecto, no sé por qué no he recibido respuesta, pero espero que si ahora ve esta conferencia pueda decir, pues se lo envío, y te lo voy a agradecer mucho. Gracias a Dios porque en el momento oportuno hace despertar a las personas para darse cuenta, a los sinceros, si están en el camino correcto o no. Que Dios te bendiga, Marcelo. Y a ver si puedes recibir este mensaje
y enviarme todo esto y comentarme cómo te va en la iglesia adventista, porque supongo que ya les habrás dicho el qué de todo esto y a ver cómo te han reaccionado. Hola Víctor, te escribo porque hace tiempo que sigo tus conferencias y he decidido seguir a Dios y convertirme al adventismo, pero no estoy bautizado. Me gustaría bautizarme en su iglesia, ya que usted me transmite confianza. Creo que habla con mucha verdad. Me gustaría que me dijera qué tengo que hacer. Soy de Barcelona. Un abrazo y gracias. Robert. Pues bien, ya veis, hay personas cercanas a nosotros que también están reaccionando, catalanes en este caso. Se dice que un catalán es muy difícil que se convierta actualmente porque el ateísmo es lo que impera, un ateísmo fulgurante, y que si no, pues la gente quedan aún como muy católicos. Pues hay personas que siguen reaccionando. Y reaccionan porque ven que hay un mensaje que les llega, y ese es el mensaje del cuarto ángel, que una vez más he de decir, que es el que Dios ha puesto para que la gente vea evidencias y piense. Y sabéis, las personas de aquí, bueno, podrán tener sus cosas como en todas partes, pero normalmente tontas no son. Utilizan el intelecto. No sé si porque muchos vienen de raíces judías y eso les ha quedado en su ADN, no lo sé. Pero realmente hay mucha persona inteligente y cuando se les muestran evidencias, se dan cuenta que tal como han sido formados desde las escuelas, con el evolucionismo, el dejar de creer en Dios y tantas cosas más, se dan cuenta que hay algo que no cuadra y que hay una serie de evidencias que no pueden contrarrestar. Y la lógica les dice que hay una verdad que habían desechado y la terminan aceptando. Gracias a Dios. Pues bien, mirad una vez más. Me sigo alegrando cuando hay personas que me dicen que quieren ir a bautizarse, que quieren ir a una iglesia adventista. Sí, me sigo alegrando, porque van al lugar donde aún pueden encontrar el mayor porcentaje de verdad y congregarse en sábado como debe ser. Pero también, cada vez más, siento temor, porque tantas veces hay hermanos que, bueno, personas que van allí con la esperanza de encontrar la verdad, de encontrar la calidez, de encontrar lo que necesitan, y resulta que de eso nada. Y solo encuentran alguna excepción, alguna persona, que ven que no rechaza el mensaje y que también están con lo mismo. Pero la mayor parte lo desechan. Y no solo esto, sino que les amonestan para que dejen de creer en esas cosas. ¿Y qué situación queda al final? Pues que ya no sabes si enviarlos o no, porque da miedo que terminen contaminados. Por eso al final tienes que tomar decisiones. Y aunque me sigo alegrando si hay personas que van a esos lugares y encuentran lo que necesitan, me sigue preocupando. Y por eso digo a las personas, si tenéis a otros que crean exactamente como vosotros en lo mismo, en la verdad tal cual, empezad a hacer grupos. Porque también es verdad que de aquí a un tiempo el verdadero seguidor de Dios, el que quiera estar en la verdad absoluta, no se podrá ir a congregar en una iglesia con un titulito que diga iglesia tal y cual. No, porque el cristiano auténtico va a tener problemas de verdad. ¿Y qué van a terminar haciendo? Pues reunirse donde puedan, en una cueva, debajo de un pino, en la casa de alguien, no queda otra. Y ya podemos ir acostumbrándonos, porque esto es lo que se nos viene encima en todas partes. Pero bien, yo le digo a Robert que para lo que necesite, para hacer los estudios bíblicos, para el bautismo, aquí nos tiene, a 100 kilómetros en Girona. Que Dios te bendiga, Robert. Y nosotros vamos a terminar aquí. Vamos a terminar esta parte de testimonios recibidos
Pero ya os digo que si Dios quiere no va a ser la última, aún tenemos muchos testimonios que mostrar. Sabéis, hay grupos que se sienten contentos cuando reciben a una persona nueva en su feligresía. A nosotros nos pasa igual. Pero hay personas que para ellos eso es una gran fiesta porque es una excepción, bueno, total. Nosotros, gracias a Dios, al tener este ministerio abierto a través de Internet, nos alegramos prácticamente a diario, porque es gente de todas partes que se sigue añadiendo al pueblo de Dios. Y eso es una satisfacción que no se puede medir con palabras, no se puede expresar. Por eso seguimos mostrando la página oficial nuestra. Aquí la tenéis. elgranengaño.com/web oficial. Vais a encontrar, solo abrir esto que veis en pantalla. Y una vez más, ya he de dirigiros directamente a la parte inferior derecha. Claro que podéis clicar en cualquier lugar de estos, por supuesto. Pero ya veis que esta es la página principal, donde arriba, que esto es algo que también quiero comentaros, ¿veis una serie de banderitas? Pues quiere decir que hay, en estos idiomas que representan estas banderas, algunas conferencias traducidas, subtituladas a esos idiomas. Por si conocéis a alguien que no hable bien español o que sea de uno de estos lenguajes, pues que le podáis mostrar una de estas temáticas. Y es algo a tener en cuenta, por eso seguimos pidiendo a las personas que quieran traducir en voz o por escrito las conferencias, que por favor lo hagan pensando, si dominan idiomas, en tantos otros que difícilmente aún les va a llegar el mensaje tal cual. Sé que es una labor complicada de muchas horas, muy sacrificada, pero los sacrificios para Cristo valen la pena, porque se trata de salvación para las almas. Y deciros también que oremos por estas personas que traducen, porque normalmente siempre pasan problemas para que dejen de hacerlo. Orad, por favor, por todos ellos. Esta es la página principal donde veis que abajo aparece todas las conferencias, en esa parte blanca, y es a partir de allí donde ya aparece todo el listado de las conferencias presentadas hasta ahora, desde el año 2006 que empezamos hasta la última que se subirá en breve. Quiero deciros especialmente la mención de grupos y contactos. Aquí es donde vais a encontrar las personas que se han dispuesto, ellos se han ofrecido para ser contactadas por otras personas de la zona, para poder empezar a agruparse, para dar estudios bíblicos, para lo que haga falta. Pues tenedlo presente, clicad allí y veréis los contactos que ya hay en la actualidad. Y ya os digo, se va a ampliar porque hay más personas que quieren, se ofrecen. Y deciros también que en la segunda línea aparece eventos, conferencia en directo y chat. Algunas personas dicen, ¿y cómo podemos seguir la conferencia en directo? Pues nada, clicáis allí y veréis que hay un recuadro de un vídeo, ya solo tenéis que apretar y se acabó. No hay mucha más cuestión. Bueno, también deciros que es importante que cuando vayáis viendo cada una de las pestañas, si os da por eso, os centréis sobre todo en querer dar la información a las personas, en que no os lo calléis para vosotros, porque en definitiva toda esa información está para vuestro servicio, pero está para que a su vez difundáis este mensaje a los demás. Y doy las gracias a los que ya lo estáis haciendo. Tenéis también material de difusión, que os lo podéis descargar, os lo podéis imprimir, folletos en catalán y en español, que nosotros hemos utilizado cada vez que hemos hecho las ferias de ECOSI, conferencias públicas en definitiva, con unos temas y anunciando el link de nuestra web. Todos son detalles que os pueden ayudar a dar el mensaje a otras personas. Y tenéis el apartado de estudios bíblicos. En ese apartado de estudios bíblicos, que yo siempre os he de recomendar a los que no os habéis bautizado aún, que no habéis hecho el pacto con Dios
por inmersión en las aguas del bautismo, que entréis allí, que os los descarguéis si queréis, donde veréis que hay 30 estudios en papel, que hay preguntas y respuestas sobre 30 temas que son los básicos para llegar al entendimiento más básico y decidir si uno quiere seguir al Señor y no, o no. Y también, a su vez, que están subidos en vídeos, donde allí los presenté bastante más extensamente, como si fueran predicaciones, para que fueran más comprensible. Y a los que lo vayáis a hacer, si tenéis alguna duda, cualquier cuestión, escribidnos, no hay ningún problema, y os intentaremos responder de la mejor manera posible. Aquí tenéis precisamente los grupos de contacto que hay en España, y también los grupos de contacto que hay fuera de España. Pues nada, si alguno de vosotros aún se quiere seguir ofreciendo, sea en Venezuela, en cualquier país que os podáis imaginar donde estéis, y estáis por la plena verdad que mostramos, poneos en contacto con nosotros y os pondremos allí encabezando un grupo. Pues nada, que Dios os bendiga y que sigamos haciendo su labor hasta el final, porque Cristo viene pronto y ya va siendo hora que digamos las cosas como son. A todos, adventistas y no adventistas, al mundo en general. El fin se acerca, Cristo vuelve, y no queremos estar preparados y ver a muchos en la salvación. Que Dios os bendiga.